La relación entre Diego y Frida está más allá de nuestro entendimiento. De nuestro entendimiento común y además de lo que hemos querido narrar. Monógamo o heteronormado, como dirían hoy. ¿Amas la cultura? ¿Amas el arte? Si quieres dedicarte a esto, tienes que también reconocer el servicio que implica. Hoy te tengo un episodio en el que vas a conocer a Valentina García Burgos. Ella es la directora actualmente del Museo Mural Diego Rivera y de la Casa Estudio Diego Rivera y Frida. Es licenciada en Ciencias de la Cultura por la Universidad del Claustro de Sor Juana. También maestra en Historia del Arte, con campo especialmente en el conocimiento del arte moderno por la UNAM. Se necesita prepararse mucho para dedicarse al arte y a la cultura. Cuenta con un diplomado en formación ejecutiva para líderes culturales y de museos. Es a partir de mayo del 2024 que es nombrada directora de los dos recintos. Ambos forman parte de la red de museos del INVAL. Su línea de trabajo va a destacar por un estudio puntual de archivos de artistas del siglo XX con el objetivo de generar estas nuevas líneas de investigación desde la revisión de fuentes primarias y por el estudio de la obra del muralista Diego Rivera. Valentina ha laborado en diferentes museos, el Museo de Arte Moderno, el Museo Universitario del Chopo y el Centro Cultural Universitario Tlatelolco de la UNAM. Te presento a una mujer que en alma y cuerpo quiere dignificar a nuestros artistas, cuidar los archivos y permitir que la difusión cultural y el arte en México sea para todos. Este podcast llega a ti gracias a Actinver, quien nos acompaña para construir los mejores momentos de nuestra vida. No me podría sentir más contenta del día de hoy estar con una mujer que desde que la conocí me inspiró, así se me empezó a caer la baba por su manera de explicar, por su manera de investigar y estar en uno de los ámbitos que le dan vida a mi alma, que es el ámbito del arte, el ámbito de la cultura. El día de hoy está con nosotros para contarnos cómo te atreves a vivir en el mundo de la cultura y el arte, cuidar nuestra memoria, Valentina García Burgos. Me da muchísimo gusto que estés aquí, Vale. Muchas gracias de verdad. Muchas gracias, Elisa. Qué bonita introducción. No, gracias. Muy feliz. Muy feliz de coincidir porque de pronto llegamos a los museos, conocemos los museos y no sabemos quién está curando el espacio, quién lo está cuidando. A veces es como un mundo incluso en el que acercarte cuesta a lo mejor un poco de trabajo, más que como visitante. Y contigo conecté desde el primer día en esa exposición de Emma Hurtado, reconociendo tu labor como investigadora y comprometida también en ese momento con Emma, pero con el tiempo me he dado cuenta también con la mujer, pero ahorita vamos a entrar ahí. Claro. Quiero preguntarte algo. Empecemos por esto. ¿Cómo era tu vida de chiquita? ¿Cómo era el ambiente en el que creció Valentina? ¿Estaba el conocimiento y el arte presente o era algo que venía innato en ti? ¿Cómo sucede tu ambiente infantil? Bueno, pues yo vengo de una familia que somos 5 hermanos, 4 hombres y yo. Mi familia es del norte y cuando vinieron a la Ciudad de México nací yo. Si bien no tengo una familia que esté como muy allegada al mundo del arte, tampoco es que no sean cercanos a todas estas manifestaciones, pero mi mamá cuando llegó a México se encontró con un modelo educativo que no pasa mucho en el norte, y menos en los 80s, 90s, que era la escuela Freinet, la escuela activa, que sí pone la manifestación artística como un método de aprendizaje en un nivel igual de importante que el método científico, que muchas veces en las escuelas tradicionales no pasa eso. Entonces yo creo que mi educación en la escuela sí fue un modelo que me impulsaba mucho a dibujar o impulsaba mucho a la música, impulsaba mucho a los niños, escuelas pequeñas donde no nos dejaban tareas, porque la experiencia es lo que hace que más aprendas, ¿no? Entonces tenía un dicho muy bonito a la escuela que era, ya estás 8 horas en la escuela, ¿por qué vas a pasar otras 8 haciendo tarea? Claro. Entonces siempre O sea, promovían la creatividad y promovían el desarrollo artístico dentro, digamos, de los niños. La imprenta, la libertad, la imprenta, el dibujo, la música. Era una escuela que habrá quien dirá que era muy hippie, pero yo creo que eso sí me acercó. En algún momento yo decía de niña que quería ser caricaturista. Pero bueno, de alguna manera también supe que si yo no soy mala con las manos,
De hecho, soy bastante hábil con las manualidades, pero sabía que yo no podía llegar, algo me faltaba, como que lo comprendía más de lo que yo podía crear. Expresarlo. Ajá. Entonces creo que también lo supe desde muy pequeña, que lo mío no era crear, sino aprender con H, ¿no? De una aprensión. Hacerlo tuyo, ¿no? Sí. Ese conocimiento que tomamos. Y ahí me voy hacia la siguiente pregunta, pero además me gusta reflexionar que a lo mejor también había ya una cierta libertad en tu mamá, ¿no? Vienes del norte, tradicional, pero no solamente no eres la primera, eres la que nace en maceta, entonces es la que ya es como más libre tu mamá, incluso la niña, o sea, ella hace un parteaguas contigo, o sea, hace una diferenciación que te permitió esta posibilidad y esta libertad. Y luego justamente quería entender como ese entorno y quería entenderte a ti. ¿En qué momento, Valentina, dices, quiero el arte, quiero la cultura? ¿O cómo lo sentiste? O sea, de pronto cumplimos 18 años, nos dicen que tenemos que estudiar una carrera, no sabemos ni por dónde. Tú le diste, porque primero vas al claustro de Sor Juana, y después vas a la UNAM, ¿no? Pero al claustro de Sor Juana ya vas a estudiar sobre las empresas culturales, ¿no? Entonces, ¿qué pasó en ti? ¿Cómo fue ese descubrimiento? Pues yo, soy buena con las manualidades, pero no quiero ser artista, no sabía si estudiar diseño o restauración. No pasé el examen para diseño de la UAM, no. Me fui de viaje y no apliqué para el examen de restauración en el INCRIM. Y la pareja de mi hermano en ese entonces me dijo, ¿sabes del claustro? ¿Has escuchado hablar del claustro? Fui a pedir informes y me gustó que además no solo era arte, era ciencias de la cultura en ese momento. Era una carrera que tenías historia de la música, pero también tenías el mundo de Sor Juana, tenías historia del cine, derechos de autor, gestión cultural. Era una carrera muy, muy completa y ahí es donde vi como toda esta gama de humanidades, que lo mío era lo visual. Y me acuerdo perfecto que la primera tarea que nos dejaron de una exposición fue sobre una exposición de Raimundo Sesma en el Museo de Arte Moderno. Okay. ¿Quién te iba a decir, no? Que ibas y yo dije, yo quiero trabajar aquí, y 5 años después entré ahí y la primera exposición que curé fue en esa sala. ¡Wow! Entonces creo que el arte te llena mucho, bueno, yo creo que es muy cíclico, o te obliga a ver como las señales, los símbolos, para empezar a tener como sentido todas estas cosas, porque mi carrera siempre ha sido cíclico. Siempre regreso casi al mismo lugar determinado tiempo después y por otras puertas, pero sí. Pero además porque lo observas, o sea, porque podemos ir y vivir, pero te vas dando cuenta, ¿no? Decir, yo estuve aquí, yo dije esto quiero, y probablemente fue esto quiero interno, ¿no? Súper interno. Y después estás ahí. Entonces, qué lindo que haya habido como una carrera que te podía abrazar. Y creo que eliges una disciplina y una vida y una carrera que te exige mucho en cuanto a preparación, ¿no? O sea, sí tienes que estudiar, sí te tienes que preparar. Estás primero en el claustro, después te vas a estudiar historia del arte. Es historia del arte, ¿no? A la UNAM. ¿Cómo te fue en el contraste de la UNAM? No, increíble. Siempre había tenido ganas de ser Puma. Okay. Siempre me había quedado esa espinita. No, la UNAM, además a un nivel de posgrado, es un privilegio, que además obtienes una beca, tienes a los mejores maestros. Sí. O sea, sí es de primer mundo, y sí deberíamos de estar muy orgullosos del nivel que tiene la UNAM, la verdad, y del trato que te dan y las posibilidades que te dan, la gente que conoces. Sí es un lugar que es cuando sientes que México tiene estas grandes cosas públicas. Y bueno, yo siempre estaba en el sector público. Exacto. Confío mucho en lo público, creo que... ¿Te imaginaste que ibas a estar en el sector público? Cuando decides que vas a estudiar esto, ¿qué pasa con tus allegados? Digamos, si ya estabas en ese momento tu novio o no, o tu familia, de ¿cómo que te vas a dedicar a esto? ¿O te apoyaron? La verdad es que como que a nadie le sorprendió. Creo que me sorprendía más a mí, que todo mundo sabía que iba por ahí, iba por ahí.
Me gustaba mucho la filosofía, siempre fui de humanidades. Yo siempre fui de humanidades, entonces siempre era algo que... Era como lo inmediato lógico que iba a suceder. Era algo, por algo me tenía que ir hacia allá, ¿no? Entonces, además es muy curioso porque cuando yo entré al Museo de Arte Moderno, me habían mandado de mi primer trabajo a la biblioteca. Okay. Y me encontré a una maestra en ese entonces que trabajaba ahí. Ajá. Le dije que buscaba trabajo, Me habló en unos días y me dijo, se desocupó una vacante, te propuse, bla, bla, bla. 10 años después que yo llego al museo como subdirectora, se desocupa una vacante y le hablé por si quería ser la curadora en jefe. Brenda, tú la conoces. Wow. Entonces, a eso es a lo que me refiero, que estos espacios a veces creo que tienen como todas estas... conexiones. Y de dar y recibir, ¿no? Y cerrar ciclos. No sé, son espacios que si bien... Siempre hablamos de los espacios con energías, pues un espacio como el Museo de Arte Moderno con 4,000 obras y de la talla de esos artistas, ¿cómo no se van a estar moviendo también el día a día, ¿no? Creo que es una manera de entenderlo y vivir estos espacios. Claro, y además entender el servicio, porque ahorita hablamos de lo público y justo te iba a decir, o sea, qué complejidad también. Bueno, a ver, he estado en el Chopo, en el Centro Cultural Tlatelolco, después el MAM, y hoy, ¿no? Cuidando, resguardando y haciendo crecer dos de los espacios museográficos, yo diría más relevantes de nuestro país, en el sentido de que tienen el corazón, la obra y el legado de Diego Rivera. Así es. De Diego Rivera. Conforme más lo estudio, más lo quiero y más... Yo no soporto que hablen mal de él. No, ya no. Y además me acerco a él y le digo, de verdad, gracias, porque ha sido... digamos, en espíritu generoso también con mi profesión y lo que te permite contar de México a través de su propia vida. Y he visto cómo cierra puertas, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿También? Sí, también. Tú no entras. Sí. Y entonces, ¿qué fue trabajar para la UNAM? ¿Qué es trabajar para el INA? ¿Y qué significa lo público? O sea, ¿cómo se suma a ti el trabajo en el ámbito público que de pronto es muy desconocido para todos nosotros? Y es una servidora. Y no hay que dejarlo de vista nunca. Creo que la función pública es una profesión en sí misma, sin importar en qué rubro o área te desenvuelves. Creo que la función pública, sí voy a decir algo, a mi parecer, que de un tiempo para acá se ha reivindicado o dignificado. Puedo decir que ha habido también una purga de servidores públicos, muy merecida, dicho, sí. Muy merecida, Okay. Y yo creo que ahí va, y si bien algo nos puede parecer oficialista, también está bien que te recuerden cuál es tu lugar, ¿no? Mi postura personal es una, pero la función pública es otra. Entonces, poder dividir estas dos ramas de la vida y no tener que estar disparándote en la pierna, o como dicen vulgarmente, escupir para arriba. Cuando tú trabajas en la institución, eres parte del problema. Entonces sí hay que todo el tiempo estarse cuestionando qué es servir, hasta dónde puedes, hasta dónde no, y hasta dónde ya no es tu problema y hasta dónde es algo más grande y es ir contracorriente. Es un tema muy político. Yo últimamente traigo mucho en la mente que hablamos mucho de la cultura como un derecho, pero también creo que la memoria es un derecho. Exacto. Y se nos olvida luego que hay que exigirlo más. Y sí me he dado cuenta en estos 10 años cómo ha cambiado la noción de acervo o de archivo. Antes pensaba, yo cuando trabajé en el mismo lugar, en el Casa Estudio, después del MAM me fui allá y volví a dar la vuelta igual. Como que te llevan a prepararte y luego a servir. A servir, exacto, ¿A tomar? sí, porque yo estaba en la colección y a mí me decían mucho, ese museo no tiene colección porque no tiene óleos. Pero ya hoy en día podemos ver que un pincel, un periódico, son las fuentes primarias, ¿no? Saber el número del que calzaba Diego Rivera. Ahora vemos que compraba mucho, o sea, estos espacios tan diferentes a lo que entendemos por una colección pública y de arte, es, tú no puedes entender a Diego Rivera solo por sus óleos, lo entiendes más conociendo su estudio. Claro. ¿No? Claro. Totalmente. Y además la creencia profunda de la simpleza, de la sencillez más que de la simpleza. Hasta ver sus deudas. O sea, conocer a Diego Rivera desde lo doméstico, el habitante.
cómo era su día a día en su casa, ¿no? Y parte quería hablar contigo de eso, ¿no? Porque sí, eres directora de museos, pero eres una guardiana de la memoria. Pues es que uno es la memoria, si no eres un zombie, ¿no? Sí. Creo que es muy importante las fuentes primarias. Me he dado cuenta que a veces estamos acostumbrados a decir lo que han dicho los demás y no ir al documento primario, ¿no? Y muchos textos a veces recurren al mismo error y el mismo error, o se crean estas reputaciones que podemos creer. ¿Por qué Frida Kahlo estaba vista de una manera en cierto momento? Pues era porque parafraseábamos y no nos íbamos otra vez a las cartas y al documento me refiero hasta la nota de lo que debían sus cuentas bancarias, ¿no? Eso te dice mucho de una persona. Yo por eso hablo, hay gente que dice que esos documentos no son parte de un acervo, o por qué guardamos la receta médica o el boleto de un tren o la receta de cocina. Yo creo que eso nos da como cuando pudimos ver que Diego Rivera tenía en sus sacos como notas de farmacia, o te das cuenta, perdón por el anuncio, que compraban mucho en Palacio de Hierro. Okay. Y le debían dinero a Palacio de Hierro, pero también te da una coordenada que revisar esas notas, nos dimos cuenta que en la casa estudio hay muebles que se compraron en Palacio de Hierro, okay, pero esos muebles vienen de algunos diseñadores franceses que vinieron exiliados a México, y hoy podemos entonces abonar a partir de esos muebles a la historia del diseño mobiliario. Wow. Y pensar que no solo Frida Kahlo era mueble popular, sino que los muebles modernos que impulsó para la casa recién casada, eso te empieza a dar como nuevas líneas de investigación. No todo está dicho. Nos habla de una Frida no solo... Siempre creemos que fue popular. Uh-huh. Y eso fue una construcción a lo largo del tiempo. Y esa construcción la puedes ir viendo por cómo fue comprando artículos personales, el perfume que utilizaba, el mobiliario. Hasta la combinación de telas, porque sí la vemos con el huipil, pero con unas sedas que llegaban de otras partes del mundo. O sea, como era una intervención, ¿no? También ella se intervenía a sí misma. Pues ella siempre trató de entenderse a sí misma. Uh-huh. ¿A qué me refiero con la memoria? En la Casa Azul están todos los libros de medicina que ella consultó, porque antes del accidente quiso ser médica, ya no pudo serlo. Entonces, esta constante revisión de sí misma para conocer sus padecimientos, las encontramos también en su archivo de lecturas. Y eso es lo que abona en la memoria, resguardar estos objetos para ir construyendo nuevas formas de entender a Frida, no solo desde esta visión muy de los 90 de mujer dolida, tóxica y demás, que yo no comparto para nada esa visión. Tuvo momentos difíciles, pero también creo que su relación con Diego, en la relación entre Diego y Frida está más allá de nuestro entendimiento. De nuestro entendimiento común y además de lo que hemos querido narrar. Monógamo, heteronormado, como dirían hoy. Están en un nivel, es un acuerdo y un respeto, y yo creo que ya tendríamos las herramientas para que Diego Rivera estuviera cancelado si es el hombre que muchas personas continúan diciendo que es, por una visión que yo la relaciono a cuando empiezan los movimientos feministas. Y el impulso por las mujeres que se divorcian, ¿no? O sea, okay, muy de los 80, la primera generación de mujeres que se atreven a divorciarse. Entonces, y que necesitan además no encontrarse nada más en ellas, ¿no? Sino señalar a ellos, ¿no? Donde la mirada para yo encontrarme es rechazo al otro en lugar de nada más me encuentro a mí. Exacto, un referente. Y algo que te ha pasado, porque tú vas al archivo, o sea, justo lo que ha sido... no sé cómo nombrarlo, porque no es como archivista, sino se te abren archivos valiosísimos, empezando por el de la Casa Estudio, pero después el de Murtado. Y el de Aurora Reyes, que también es una mujer fuera de época, ¿no? Sí. Votamos gracias a mujeres como ella. Exacto. Entonces es como, voy
al pasado, pero no solamente para resignificar mi presente, sino desde ese pasado sí puedo plantear un futuro diferente. ¿Qué significa trabajar esos objetos y tenerlos y encontrarlos y decir, esto me sirve para acá y esto para allá? Es como una responsabilidad también cañona. Y pues es un privilegio, no cualquiera tiene acceso, pero también mucha gente los desprecia porque se quieren ir a la obra por sí misma. Yo creo que si dejáramos de categorizar el arte como el óleo es más importante que el dibujo, ¿por qué ponemos en una segunda categoría un boceto? A veces el boceto es en un lugar más inspirado, pues es a la mano, ¿no? Y ya eso lo voy trabajando, lo voy digiriendo, pero a veces lo más inmediato de la conciencia está en el bocetaje. Y yo creo que si eso lo ponemos en el nivel, y como no lo haces para que la gente lo vea, es muy honesto también. Es muy, muy real, ¿no? Y entonces, esos son los documentos. No te vas a la conferencia que Diego Rivera escribió para hablar del comunismo. Te vas a la notita que le dejó a Emma Hurtado enojado porque llegó tarde, ¿no? Y lo humanizas y entonces su arte se vuelve también más digerible. Lo bajas a un nivel más humano como era y también lees esas cartas desde ¿por qué no te bañaste? ¿Por qué no sé qué? ¿No? Eso. Gracias por ayudarnos, de Frida a Emma. Entonces, en lugar de estar inventando una historia entre las dos, ves las cartas de Frida. En lugar de estar especulando cómo se llevaban ellas dos, estas cartas nos dan todas las coordenadas. Y hay una palabra que constantemente, cuando he tenido la posibilidad, el privilegio de acompañarte en las curadurías y en las exposiciones que haces, que es no sobreinterpretemos, me dices, esa es una sobreinterpretación. O sea, la usas constantemente, como que nos regresas al, ¿estamos seguros? O si lo vas a decir, dilo así. Esta es una especulación, ¿no? Las cosas como son de yo lo veo así, atrévete, ¿no? Es que era así. No, yo veo así. También esta mirada que todo el tiempo tenemos de hablar que te lo permite el arte, de poder hablar con alguien que murió. Entras al espacio íntimo, ¿no? Y cómo necesitas entrar a ese archivo para determinar en el presente, pero también como que marca el camino para el futuro. Ese cuidado de la memoria a través de entrar al archivo, ¿no? Sí, entender el archivo como colecciones atípicas, ¿no? Variadas y tejerlas, ¿no? Empezar a tejer el documento histórico con el artístico, con el personal, con el económico y te va creando pues más un ecosistema, un personaje más completo y un personaje que también, cuando hablábamos ahorita de no hay que sobreinterpretar, pues lo entiendo desde mi contexto. Yo ahorita entiendo a Frida. Yo siempre he dicho que Frida a todo mundo le gusta porque es quien tú quieres que sea. Okay. Es una mujer que como personaje siempre se adapta a tu contexto del momento. Y es que además entras a esta parte donde no es el que te da un consejo, sino al contar una historia, creas un puente, creas un espejo y tú te identificas con la parte de la historia que tú quieras, con la artista, con la que tuvo el accidente, con la que tiene el marido que le queremos decir A, B o C, o la que tiene amantes. Por ejemplo, nos podemos identificar con cualquiera. Que es muy consciente de su cuerpo, de la corporeidad. ¿Qué te gusta más? ¿Investigar o compartir? Van de la mano. Pero a ti, ¿qué te gusta más? A mí me gusta mucho investigar, o sea, me gusta mucho estar en el archivo, quedarme ahí, regresar la siguiente semana y empezarle a sacar una lógica con algo que encontraste hace 10 años y como vincularlo y empezar como a tejer todas estas historias y capítulos, es lo que más me gusta. ¿Y no sientes que después de investigar llega un momento en que lo tengo que compartir, ¿no? O sea, como que viene, como dices, viene de la mano, pero siento que el investigar es hacia adentro y es un regalo para ti y el compartir es tu servicio al mundo también, tu ofrenda para el mundo, ¿no? Y es muy frustrante cuando no están los medios para que esos archivos estén al alcance de todo el mundo o cuando alguien no quiere compartir el archivo o cuando esos investigadores no te quieren decir dónde lo encontraron. Creo que va en contra de la ética, así como hay ética para los médicos y hay ética para los abogados, investigar archivos y no compartir lo que encontraste es antiético. Es antiético. Le estás quitando al mundo una ofrenda, un regalo, algo que le pertenece a los demás. Y creer que solo tú puedes saber ese dato también me parece como tan poco profesional. ¿Cuáles han sido los nos más
fuertes y las frustraciones más grandes en tu carrera al estar también en el espacio público o con parte de la familia, que luego la familia no quiere compartir? O sea, ¿cuáles han sido esos retos y esas frustraciones grandes? Me frustra más cuando instituciones públicas no te permiten consultar el archivo que es público, porque cae en manos de un mal funcionario público. Okay. Y pasa cuando no te quieren prestar una obra, ¿no? Para hacer una exposición y un colega público simplemente bajo un criterio personal decide que no puede participar esa obra en tu museo. Eso es algo que me enoja, porque lo entiendo más cuando es privado o cuando es familiar, porque pues no es tan fácil presta algo de tu mamá. También entiendo esa desconfianza. Pero cuando los acervos son públicos y tus propios colegas lo hacen personal, eso me enoja mucho. Y sí es algo que constantemente hay que denunciarlo. ¿De quién eres tú para elegir que tu colección pública no puede presentarse? Hace poco me decían, no nos querían prestar una obra pública. No, es que yo creo que hay que hacerte una cita con la directora para que la convenzas. Y yo, ¿por qué voy a convencer a alguien que no es? O sea, me indigna más. No le estoy pidiendo la mano o algo. Ella no tendría por qué, no se le estoy pidiendo yo, se le está pidiendo el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, ¿no? Y hay muchos de esos funcionarios, son funcionarios también creo que más de antaño, que hacían todo más personal, coptos de poder, y ahorita sí ya hay una línea muy, muy constante de que tú estás aquí para servir. Y yo creo que es importante abrir como nuevas formas de hacerlo y de poder servir. Quiero hablarte... Y algo rápido, entender que el museo es más que sus salas. El museo es más que las salas de exhibición. El museo es donde está la bodega, donde está la gente sentada, una banquita para sentarte, donde atendería. Tiene que ser un lugar seguro. Tiene alguien que quiera amamantar, debe de poder encontrar el espacio para hacerlo. Durante muchos años en los museos en México solo se preocupaban por las salas y el catálogo. Y eso en infraestructura ha deteriorado muchísimo. Yo decía, ¿cómo puedes tener a los trabajadores de la casa de Diego Rivera en esas condiciones? Es anti-Diego Rivera. No, los derechos, la dignidad laboral es lo que más le importaba a Diego Rivera y a Frida Kahlo. Tienes toda la razón. Eso me preocupa muchísimo. ¿Cómo va a tener así el baño? Y también siempre he hecho esa mala analogía. Es como traer una bolsa de 200,000 pesos, pero nunca ir al dentista, nunca preocuparte por hacer ejercicio. Los museos en sus espacios, en sus nichos internos, necesitan una atención. Porque tú te acuerdas luego más te gusta más el museo por cómo lo encontraste que por la gran sala. Claro. No, y además, como decías, justo cuando te conocí, se estaban abriendo las puertas después de la pandemia y se trabajaron pues todas las tripas del Museo de Arte Moderno, eso que no se ve pero que te cuesta muchísimo. Que en 60 años no se había trabajado. Imagínate, desde pulir los pisos, cuidar las entrañas, las tuberías, la luz, los sistemas de ventilación, o sea, ese trabajo que significa tanto, y si te fijas es como volver como esa parte íntima que implica el archivo, o sea, tengo que desde adentro cuidar lo que se me está dando para que se pueda compartir. Sí, o sea, el archivo del Museo de Arte Moderno estaba en cajas que no eran de archivo. Sí. Y hoy en día el archivo del Museo de Arte Moderno es el primer archivo que tiene una declaratoria histórica por la AGN, lo cual es que no es vendible, ni usurpable, ni nada, ya lo estás resguardando, y fue por cumplir una serie de requisitos, y fue por invertirle y tal vez dejar de invertir en ciertas exposiciones por atender también ese rubro. Mujeres. Y las mujeres, te quiero preguntar en dos ámbitos. Por un lado, dentro del ámbito público, que tiene que tener, además es el intelectual, es el público intelectual, el cultural de nuestro país, que tiene que tener como un comportamiento ante lo femenino y ante lo inclusivo. ¿Cómo te topas en este mundo el ser mujer, el ser directora, y el querer hablar de mujeres? O sea, ¿cómo ha sido esa experiencia? No voy a decir más. Ay, pues tocas una fibra que comento mucho con mis colegas.
Una, desde el trabajo. Yo antes pensaba que a mí se me asignaban ciertas tareas cuando yo era asistente, ¿no? Luego empecé a subir y me di cuenta que las tareas tenían género. ¿A qué me refiero? A la coordinación, la memoria, la calendarización. Desde que entras a una junta, perdón, pero el 90% de los hombres no llega con qué apuntar, porque estamos acostumbrados a que tu trabajo es recordarles las fechas de cuando se inaugura, y lo hablo muchísimo cuando superamos la parte del feminismo doméstico, ahora vienen los roles laborales. Y constantemente no recuerdan las fechas y nos da mucha risa decir que los hombres no, es que son súper fritos, es que no sé qué. A mí me han regañado porque se le olvidó a algún colega el día de la junta. ¿Por qué no le recordaste? ¿Por qué no le recordaste cuándo entregar su texto? El trabajo es la asistente que traemos colectivamente heredada. Colectivamente heredada, de siempre maternar, ¿no? Hoy le decimos coordinar, o también se ha asociado mucho con la gestora, es la mujer, la secretaria con estatus, y los hombres nada más el trabajo intelectual. Muchas veces quedan fuera, lo trabajas, lo que quieren es revisártelo, sobre todo de otras generaciones. Sí, no voy a decir que sí hay muchísimos compañeros que se han deconstruido, que hay un trabajo generacional que ahí va, pero sí falta visibilizar ciertas prácticas. Y bueno, yo cuando hice EMA hubo gente, grandes personas, estudiosos de Diego Rivera, que me decían, ¿y por qué tienes que mencionar tanto que era mujer? ¿Por qué crees que es importante que manejaba? ¿Por qué crees que era importante que sacó su propia revista? O me ha tocado escuchar mujeres colegas también que constantemente dicen que ahora con los temas de paridad, así dijo una colega en Palacio de Bellas Artes, está comprobado que las mujeres cuando saben que ya les van a dar un lugar por la paridad, su calidad de trabajo artístico baja. No te lo puedo creer. Y estábamos se estaba dando una conversación sobre las mujeres en las colecciones, ¿no? Todavía esos pequeños vicios, lo que podemos hacer es darnos cuenta que están ahí. Son microvicios, micromachismos, miopías, ¿no? Miopías de la forma. Pero sí te quería preguntar, porque en lo aparente hay que hablar de la mujer. Y en lo, digamos, en nuestras relaciones entre áreas, no. Y, por ejemplo, o sea, tenemos que hacer exposiciones de mujeres, ¿no? Y vamos a hacer exposiciones de mujeres. Pero también hay como un subtexto de otra exposición de mujer. O sea, te topas con el cobijo real y el sustento real a visibilizar el arte de las mujeres y la vida de las mujeres, o como, híjole, hay que palomearlo. Es lo políticamente correcto. Creo que cuando alguien no lo hace con convicción, o con este velo de hacia dónde va, y la importancia de insertar a las mujeres en la historiografía y en la historia, se nota, se ve falso. ¿No? Sí, parece que está palomeando. Exacto. Sea hombre o mujer. Creo que es fácil identificarlo cuando alguien lo está haciendo por subirse al tren. Exacto, por agenda. Por agenda, a cuando en verdad alguien le mete un trabajo, y vienen muy buenas investigaciones también de hombres, ¿no? O sea, cuando en verdad queremos colocar a estos personajes dentro del siglo XX y lo que llevamos del XXI. Sí, es un acto de honestidad. Es un acto de honestidad y te están llamando. Y te hablo de manera personal, pero cuando te reviso, digo, Aurora Reyes, Emma Hurtado, y hablamos de la Casa Estudio que se llamaba Casa Estudio Diego Rivera. Y es Casa Estudio Diego Rivera, pero tu primera exposición es de Frida Kahlo. Claro. Entonces es como no es una necedad, ni siquiera es, diría yo, quiero ser cuidadosa, como una necesidad, sino como una realidad que se te presenta, y estos mujerones de vidas enormes con etiquetas cortas, ¿no? La última esposa de Diego Rivera,
La secretaria de Diego Rivera, perdón, solo es Teresita Provenza, que sí, yo creo que sabía más que el propio Rivera y Cárdenas, porque su pareja era la secretaria de Cárdenas, ¿no? O sea, sí. Si empezáramos a hacer la historia de las secretarias, empezaríamos a conocer muchísimas cosas. Claro. Entonces ¿cómo hay que ponerlas. ¿Cómo te va con el rescate? Es que sí es un rescate y sí es una dignidad. Sí, es una dignificación de haber estado en los lugares que estuviste. Uh-huh. La verdad me va muy bien. Creo que no soy la única que está ahora pensando y trabajando y luchando porque estas cosas sucedan dentro del arte. Entonces yo he tejido una red de colegas mujeres increíble y tengo muchos intereses en común. No me siento como no contracorriente. O sea, ok, estamos de acuerdo, ojalá no existiera la cuota, es el ideal. Uh-huh. Pero mientras no estemos en ese trabajo, hay que exigirla, porque si no, seguimos teniendo representaciones en los museos que son dispares. Seguimos haciendo de 18 exposiciones, 16 de hombres. Entonces, si no lo tienes en la cabeza, se te va. Claro que somos los primeros o las primeras que queremos que gane el mejor, que hable el trabajo artístico por sí solo. Uh-huh. Pero todavía no estamos ahí, es un trabajo pedagógico. Uh-huh. Insertar ese pequeño chip y yo creo que las nuevas generaciones ya lo van a tener y para ellos ya no va a ser un tema. Sí, entonces es como tener esta alerta de seguir haciendo estas exposiciones, pero ¿qué te dio cada una? O sea, si yo te digo, ¿qué habló a tu corazón, Emma, Aurora y Frida? O sea, si me lo pudieras decir como en una frase de cada una, ¿qué te dieron a ti? Yo te escuché hablar con una fuerza y con un reconocimiento por Emma que no lo había visto, la verdad. Bueno, Mariano Mesa con Agui Olin. Bueno. Hablando de colegas, que realmente hay una honestidad en dignificar el lugar. Pues, pese a todas las circunstancias, es que yo no puedo creer que no podías votar, o sea, no eras una ciudadana, y aún así eras editora, eras gestora, eras guía de turismo, no sé, me parece más difícil ir contracorriente y tener todas esas atribuciones. Uh-huh. Aurora Reyes es la persona, yo creo que urge reivindicarla y meterla como dentro de nuestro imaginario, porque todo lo que hizo por la educación, por la niñez, por las infancias, por las mujeres, y ella sí siendo una persona que, ¿por qué no hizo más óleos? Pues porque tenía que trabajar y era maestra, entonces tenía que maternar, tenía una pareja, entonces a mí, a ver todos estos dibujos que hacía mientras estaba en sus juntas burócratas de flojera y está esbozando a todos esos burócratas con los que nosotras hemos tenido que lidiar, me parece tan atemporal, y están escritos en hojas de memos, membretadas, y está haciendo como un diario visual, y no podía hacer estas grandes obras porque pues tenía que mantener a 2 hijos, un papá desobligado, y es ese contexto de todas las mujeres que tenemos luego alrededor, uh-huh. Y además llegó hasta el PRI, llegó hasta el sindicato y logró forzar para que los políticos le dieran el derecho a la mujer, ¿no? Hay que hablar de Aurora Reyes. Aurora Reyes es un personaje tan completo y a la vez tan... Fíjate que ahí, hablando de la memoria, yo te voy a decir por qué no conocemos a Aurora Reyes. ¿Por qué? Porque su obra no está en un acervo público. Si ella estuviera en un acervo público, su obra se insertaría a los temas. No le puedes hacer una retrospectiva todos los años. Pero cada vez, si estuviera una obra en el MAM, cada vez que hablan de la colección de mujeres se va a España, estaría siendo interpretada. Si no se vuelve una artista periférica. Y ahí sí creo que me va a matar Héctor, pero creo que debería de meter una de las obras de su abuela a una colección pública. Me gusta mucho lo que dices. Siempre, me encanta que siempre tienes como una visión más. Esto está sucediendo, pero podríamos hacer esto otro. Aquí está, pero nos falta esto. O sea, si tienes una vocación de servidora pública y de entendimiento de lo que le pertenece a la gente.
Ahora, quiero hablar de los huecos en las colecciones. Hay que saber cuáles son nuestros huecos y cuáles son nuestras vocaciones. Se han desdibujado mucho las vocaciones de los espacios públicos. Y de Frida creemos que sabemos todo. ¿Qué te ha dado a ti, Frida? O sea, de esta Frida que has descubierto, bueno, ahorita ya hablamos algo de ella, ¿no? Pero regálanos algo de qué le habló Frida a Valentina. Así personal, ¿con qué dijiste? Creo que a mí me movió mucho Frida cuando comprendí la manera en la que ella usa el lenguaje pictórico para hablar de ciencia médica. Y eso me lo dijeron los médicos del ABC cuando abrimos el archivo del ABC. Bueno, no yo, Cristina Kahlo abrió el archivo del ABC y que ellos vieron en las obras de Frida tanto conocimiento científico que yo nunca había visto. Ellos dijeron, es que está cañón como puede pintar pelvis, fetos, venas, con una precisión. Y yo no había visto que Frida tenía tanto conocimiento del cuerpo interno. Me daba cuenta de que lo tenía externo, por cómo se viste, por cómo ella es un personaje, cómo acomoda las manos cada vez que es retratada, pero además también sabe lo que son las entrañas. Me habló de un personaje mucho más intelectual de lo que yo había dimensionado. Y me habló entendí la admiración de Diego Rivera por ella siempre. Sí, porque la hablamos poco, como que le ponemos el énfasis a la deslealtad. Ya, ¿no? Sí. Ya. Y si ellos lo superaron, ¿por qué nosotros no? Exacto. Ahora, empezando como por ahí, tienes todo el presupuesto del mundo, no tienes nos. ¿De quién te gustaría curar una exposición? Pues hay varios que no se han hecho. ¿Sabes que desde el 74 no hay una de Siqueiros? Desde 1949 no hay una de Rivera y desde el 2006 no hay una de Frida. No son costeables. Eso es el problema de cuando las colecciones se hacen privadas. Por eso hay que regresar a las colecciones públicas, a que nos pertenecen esos objetos. ¿Por qué el fenómeno Remedios Varo? Porque está pública y la estás museografiando y curando todo el tiempo. Bendito Walter Gruber. Y las nuevas, eso es una visión. Eso es una visión. Y eso es un patriota. Si nos vamos, eso es un patriota. O sea, dijo, esto tengo que recuperarlo, me va a costar mi dinero y lo voy a pelear. Las generaciones están con Remedios Varo porque la tienen a la mano. Ver Frida Kahlo cada vez es más imposible. Claro. Y me da miedo que quede olvidada. Y que quede nada más en la caricatura. O en la bolsita, pero ver las obras. Ver las obras, que es lo que nos permite hacer juntas. Y ver las obras juntas. Eso nos duele muchísimo. Sí, nos duele muchísimo. Ok. Me dices que a la joven era como lo inmediato que seguía a estudiar lo que estudiaste. 1, ¿te imaginaste estar donde estás? Pues muchas veces decían, ¿cuál sería tu sueño? Y decía, yo quiero ser directora del Museo Casa Estudio Diego Rivera, hace como 10 años, cuando trabajaba ahí. Yo trabajaba con la colección. Yo decía, yo quiero hacerlo un museo casa. Además, eso es lo que nos has dicho a todos los que vamos llegando. Es, ojo, no es un museo, es un estudio que se vuelve público. Y la manera... Lo doméstico. Lo doméstico. Y así como en ese momento dijeron, es lo que sigue o lo que tú soñabas, ¿con qué sueñas hoy? ¿Qué quieres? ¿Qué te gustaría en unos años? Pues yo seguir en los museos, no me veo fuera de los museos, me gustan los museos públicos y me gustaría seguir construyendo nuevas lecturas desde lo primario, desde los documentos. Eso me gustaría y con presupuesto para conservarlo. Eso es lo que necesito hacer. 2 preguntas más. Has sido una guardiana de las memorias. ¿Qué guardarías de tu vida como algo para mostrarse en un museo? O sea, ¿qué de tu memoria también es de tu vida personal? ¿Qué es así como lo que guardarías como pieza de museo? ¿Y qué podrías dejar ir? Pues alguna vez esto ya es más íntimo, alguna vez tuve una separación en la que perdí casi todo y me he desprendido mucho de lo material. Entonces es una pregunta que hoy en día te puedo decir que en cuanto a objetos,
estoy muy desprendida, muy, muy desprendida, porque creo más en la memoria. Sí. Entonces no es que algo se guardaría como un objeto de museo, pero entonces a lo mejor sería la memoria de esa experiencia, ¿no? La experiencia. La experiencia y tal vez creo que si pierdes el libro, lo vuelves a adquirir. O sea, creo que cuando algo importa tanto, hay objetos de estos de colección inigualables, invaluables y demás. A mí no me gustan tanto las antigüedades, creo que no son para ser privadas. Me gusta verlas en museos, pero no me gusta tener toda esa carga de siglos cerca de mí. Claro, necesitamos a veces desprendernos para entender lo que vale. Si tuvieras enfrente a una jovencita, un jovencito, o no joven, que quisiera dedicarse a preservar la memoria, a lo cultural y a lo artístico, ¿cuáles serían tus consejos? O sea, 3 cosas que dijeras sí o sí, por favor, haz esto. Sí creo que hay dedicación, sí creo que tiene que haber, o sea, va a sonar muy... Mira, siempre he hecho este ejercicio con mi esposo, de que creemos que a veces el mejor engaño neoliberal es decirte que lo que más vale es tu tiempo libre, para que de alguna manera no aspires a las prestaciones. Yo sí creo que el pensar que dedicarle de lunes a viernes 10 horas, no me parece que tenga que, digo, claro, con la dignidad que todos merecemos y el sueldo, sin precarización y demás, y no el pensar que podemos tener el mismo éxito con las menos horas invertidas. O sea, creo que yo sí diría, no estén tan peleados con el uso del tiempo para dedicarle a algo, para un trabajo. O sea, creo que está bien, hay que exigir que sea digno y que tengamos derechos laborales, pero te va a implicar compromiso, y levántate temprano y a veces malos días y a veces mejores días, también o sea, pero creo que eventualmente es matemáticas. Si has trabajado 1000 horas, esas 1000 horas te da una retribución. Si has trabajado 4, no quiero sonar a como ponte la camiseta y acepta cualquier condición laboral, ¿no? Pero sí creo que la dedicación y la constancia, buenos hábitos. No va a ser fácil, o sea, sí le tienes que dedicar, tener muy buenos hábitos y esperar a tu momento. No puedes llegar a ser o sea, observa cómo lo hacen los demás. Aprende. Y de cada persona te llevas luego, hasta de los enemigos te llevas luego. A veces más. Ajá. Y creo que hay otra realidad en este mundo que es la preparación, ¿no? Lo que hablamos. Sí, prepárate. En la práctica, o sea, en lo práctico y en lo académico. Y ser responsable de todo lo que dices y cómo lo dices. Sí es. No, una cosa es la postura personal y otra cosa es el espacio colectivo en el que te estás viviendo. Qué delicia cuando piensas qué sueño tienes y te das cuenta que lo estás viviendo. Porque estás viviendo ese sueño, con todo el reto de lo que implica. Y con sus lados B. Sí, con sus lados muy oscuros, con sus lados, bueno, oscuros en el sentido complejos, ¿no? Pero hoy ya estás haciendo lo que un día soñaste. Y yo espero que haya mucha más Valentina García Burgos en nuestros museos, sobre todo por eso, por la dedicación, la inteligencia y la generosidad con la que nos permites vivir y compartir los espacios en los que has estado. Muchas gracias. Y muchísimas gracias por este espacio y por este tiempo. Gracias a ti. Gracias. Feliz. Te aprecio y te quiero muchísimo. Yo también. Gracias. Gracias. Gracias Actinver por apoyar este podcast Atrévete a Ser y construir con nosotros las mejores historias de nuestra vida.